¿Están? Hola a todos, todas, todes. Vamos a iniciar la, la actividad. Había más inscriptos, más inscriptas, pero comenzamos. Avisaron algunas que van a poder entrar un poquito más tarde, así que igualmente comenzamos, así no demoramos mucho el comienzo de este segundo conversatorio. Eh, es una serie de conversatorios entre docentes y estudiantes. Este es el segundo de estudiantes, el segundo conversatorio entre estudiantes. Espero que haya algunos estudiantes para conversar un poco la situación que están viviendo, sino igualmente la propuesta obviamente es escuchar el disparador, el inicio, la propuesta de Valeria y conversar entre los que estamos. Este segundo conversatorio lo denominamos la experiencia de aislamiento desde los derechos de los jóvenes con una mirada de género. Va a estar a cargo de Valeria Llobet, del programa de estudios sociales de género, infancia y juventud, que es parte del CEDESI, Centro de Estudios sobre las Desigualdades, Sujetos e Instituciones de la Universidad de San Martín. Eh, si quieren habilitar las cámaras, así nos vemos, no hay problema, mejor me parece, así hacemos de esto algo menos frío. Los que puedan, las que puedan habilitar cámaras, mientras que la conexión lo permita y no sature, sería bueno. Presento a Vale Llobet, una compañera. Es profe, docente de la universidad hace muchos años. Ahí van habilitando las cámaras, muchas gracias. Eh, es investigadora del CONICET, y bueno, y sobre todo se dedica a estudios sobre infancia y juventud desde una mirada de género, que es la propuesta que hoy nos trae para la discusión, y fundamentalmente en el marco del aislamiento, ¿no? Que mucho ya hemos conversado en los otros talleres, en los otros conversatorios anteriores, y que bueno, esta es la idea, y seguiremos también seguramente luego de las vacaciones, del receso, conversando con otras propuestas. Yo no veo eh, a Silvia, supervisora regional, no está, ¿no? No. Bueno, en el caso que... Está porque tenía una reunión en el mismo momento de supervisores, así que va a entrar, pero más tarde, me dijo. Bueno, sin más preámbulos, Vale, te damos la palabra. La idea es que compartas un rato y después, bueno, conversar al respecto. Bárbaro. Hola a todos, ¿cómo están? En efecto, yo lo que pensé fue, bueno, compartir algunos ejes de debate, temas, y a partir de eso conversar. Para empezar quería para mí, digamos, desde mi punto de vista, que es un punto de vista obviamente que no es individual mío, pero lo que quiero colocar acá es que la perspectiva de género, que la voy a entender como una forma de entender las relaciones entre varones y mujeres, entre mujeres y entre varones. Y me interesa señalarla, insistir en la idea de la relación, porque de ese modo podemos entender que la relación, que la perspectiva de género implica poner
el foco en las relaciones de poder que producen desigualdades en función de, de la diferencia sexual, sea como la interpretemos. Y la segunda cosa para como arrancar compartiendo es que, bueno, ¿qué entendemos? ¿Qué son los derechos, ¿no?, de niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo se nomenclan? ¿Cómo es la nomenclatura de la normativa? Y obviamente siempre es materia de relativa discusión, pero en principio podemos decir que los niños, las niñas y los adolescentes y los jóvenes tengan derechos implica que tienen derecho a tomar decisiones, que esas decisiones las pueden tomar en forma autónoma, incluso desde niñas. Autónoma en un sentido que después vamos a poner un poquito en discusión, pero que esas decisiones las pueden tomar sin ningún tipo de coerción por parte de adultos, de docentes, de autoridades. Y eso implica, por ejemplo, específicamente que en materia de salud y en materia de debate, por ejemplo, sobre con quién vivir o con quién pasar la cuarentena y tal, a partir de los 13 años, las niñas tienen potestad para pedir intervenciones de salud que no sean invasivas, incluso si los padres no están de acuerdo. Por ejemplo, pueden solicitar una consulta virtual en este contexto para evaluar uso de anticonceptivos, digo, pensando en la relación de género y edad en concreto, ¿no? Y a partir de los 16 años, de acuerdo al nuevo Código Civil, pueden directamente solicitar cualquier intervención de salud sin que tengan que presentar ningún tipo de autorización, ¿no? Entonces, una persona de 16 años puede ir a un centro de salud y solicitar una intervención sin que el centro de salud le diga que tiene que volver acompañado de un adulto. Digo, esto es Código Civil de 2015. Además, que niños y niñas y adolescentes tengan derechos quiere decir que tienen derecho a ser escuchados por las autoridades educativas, por las autoridades judiciales, por las autoridades sanitarias, y que esa escucha es obligación de estas autoridades. Esto es, autoridades educativas, sanitarias, judiciales, tienen la obligación como funcionarios públicos de escuchar a las niñas, y estos tienen la posibilidad de participar en las decisiones que los involucran, tienen derecho a no ser discriminados. Ahora bien, eso que es algo más vale formal, se concretan, los derechos de las niñas y los adolescentes se concretan en relaciones intergeneracionales. Esto es, se concretan más allá de la institucionalidad formal, más allá de la escuela, más allá de la ley, se concretan en relaciones entre adultos y pibes. Y eso implica que los derechos se concreten en relaciones que pueden ser conflictivas, porque también son relaciones de poder. Y a su vez se concretan en relaciones en las que las relaciones de género, las desigualdades de género también tienen un lugar, también tienen un papel. Entonces, los derechos de las niñas y los jóvenes son derechos en los que las relaciones desiguales entre las edades y las relaciones desiguales de género median y hacen la diferente forma en la que las personas accedemos a los derechos. Y eso, para mí, implica resaltar que la autonomía de los pibes es una autonomía negociada, nunca es una autonomía como si uno fuera completamente autodeterminado, ¿no? Para decirlo de alguna manera. O sea, cuando estamos hablando de que alguien puede decidir con autonomía, estamos diciendo que, bueno, esa autonomía va a ser negociada en las relaciones de poder que implican que se concreten los derechos. O sea, el pibe va a tener autonomía, pero para ver si se queda en la casa, si se va de la casa, si va a ver al novio o no va a ver al novio, va a tener que negociar con
en este caso los adultos que estén a cargo de él, ¿no? Y en ese sentido la autonomía es siempre efecto o resultado de un proceso de negociación. Y esas negociaciones se dan en la vida cotidiana, ¿no? Las relaciones con esa negociación, lo que independientemente de la normativa explícita en relación al aislamiento y a la restricción de la movilidad y de las visitas, bueno, que un pibi pueda negociar con sus padres que se va por varios días a la casa de su novia o a la casa de una amiga porque no soporta más estar solo, ¿no? También puede implicar esta autonomía o la negociación de los usos de la tecnología, puede implicar la negociación de los espacios de intimidad en la casa, que puede significar, por ejemplo, que esa negociación de intimidad sea que el pibi puede en realidad levantarse a las 5 de la tarde y quedarse hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, porque en ese horario es donde va a estar solo en la casa, ¿no? O sole en la casa. Por más que eso implique invertir los horarios de sueño, o sea, que el pibe pueda estar solo y pueda ganar esa intimidad a partir de una negociación explícita o implícita en relación al horario de sueño. Estas negociaciones, ¿no?, que puntúan la vida diaria, el día a día, también implican un área que es muy sensible a las desigualdades de género, como son las tareas de cuidado y de reproducción de la vida, ¿no? Cuidar hermanos, limpiar la casa, cocinar, sacar al perro, ¿no? Estas cosas que hacen el día a día forman parte de uno de los núcleos centrales de reproducción de las desigualdades, ¿no? La manera en la que esas tareas se distribuyen, quién las hace, cómo, bueno, tiene que ver con cómo se producen las desigualdades de género. Y también tienen que ver con esos micromachismos que es a veces más fácil, a veces más difícil, digamos, como registrar en nuestra vida, ¿no? Porque bueno, lo sabemos, la forma en la que se distribuyen esas tareas, a quién se las asignan en la casa, de qué manera se asignan, muchas veces tienen que ver con las formas en las que se tiene que ser varón, ser mujer, y están marcadas por binarismo y heterosexismo, ¿no? Esto es, se distribuyen el día a día de una familia, en un hogar, a partir de supuestos sobre que una persona es o varón o mujer, no existe, digamos, como si no existiera ninguna otra posibilidad, y se distribuyen sobre la base de la presunción de la heterosexualidad, ¿no? Como hemos visto seguramente mucho últimamente, cómo se ha puesto en cuestión esto, ¿no? Digamos, las personas hetero no salen del closet, ¿no? Se presume la heterosexualidad. Bueno, esas presunciones que hacen que las sexualidades no heterosexuales sean sexualidades que se consideran diferentes, ¿no?, en lugar de, digamos, asumir la diversidad. Esas presunciones, decía, están en la base de la organización de la vida cotidiana, de la vida diaria, y modulan, median, traducen la manera en la que las personas acceden o no a los derechos y a la manera en la que se concretan como sujetos de derechos. Esas narrativas machistas y esos supuestos heterosexistas y binaristas que están en la base de la vida cotidiana, también son usados por pibes y pibas, por pibes, para resistir, para negociar, para negarse a participar de la gestión de la vida cotidiana, por ejemplo, planteando que precisamente el periodo de colaboración en la limpieza de la casa es machista, ¿no? O también estos micromachismos son gestionados para construir una especie de crédito a favor para canjear, ¿no?, por más libertad y por autonomía,
por ejemplo, no, yo soy una buena hija, yo lavé todos los platos toda la semana, entonces déjame que, ¿no? Y esas negociaciones van como construyendo tanto el día a día como precisamente la autonomía, la capacidad de autogestión, que es central a la construcción de los derechos en la vida cotidiana. Ahora, el aislamiento en ese contexto del hogar, sabemos que implica el aumento de conflictos, ¿no? Y el aumento de las situaciones de relativa violencia, que pueden ser la violencia casi cotidiana, de las tensiones en el hogar y las discusiones y alguna forma de expresión del malestar que está maximizado por el hecho de la convivencia forzada, de la incertidumbre, del contexto que estamos todos viviendo, y a veces la sobrecarga de tareas o de la incertidumbre respecto del salario, que puede estar afectando a la vida del hogar. Pero digo, desde ese básico, digamos, con el que estamos todos más o menos conviviendo, puede implicar también situaciones o la exposición de los pibes a situaciones de violencia mucho mayor, extremas, que impliquen, sabemos, ¿no? Digamos, casos de violaciones o de exposición a violencia de género entre la pareja parental que los pibes tienen que soportar. Puede implicar también el uso o el aumento del consumo de alcohol o de psicofármacos, ¿no? Que sabemos que se está dando, no sabemos si se está dando también en adolescentes, sabemos que se está dando en adultos. El consumo de alcohol aumentó muchísimo durante el aislamiento, y bueno, es una expresión de formas de manejo de la situación emocional, y a la vez es un indicador de que se están empezando a pagar ciertos costos emocionales que dificultan la vida cotidiana y que la hacen más complicada para todos, ¿no? Y en ese contexto, los pibes por ahí negocian esta idea de, bueno, de encerrarse en el cuarto si pueden encerrarse, dormir en horarios invertidos como para separarse de la familia, pero al mismo tiempo, bueno, tiene también una serie de costos en relación a la continuidad de otros espacios, ¿no? En ese punto, uno de los mayores espacios de autonomía y paradójicamente, de intimidad y de autogestión para los pibes es, cuando tienen las condiciones, el acceso a las redes sociales y el uso de la tecnología como vehículo para sostener espacios, por un lado, aislados del control adulto, y por otro, que mantengan sus relaciones sociales, que se mantengan aislados de las familias y al mismo tiempo sostener el vínculo con sus parejas, con sus amantes, con sus novias, con sus amigas y con sus compañeros. Y eso les permite, de alguna manera, sostener algo de la normalidad, sostener algo de la continuidad afectiva. En ese sentido, vale recordar que si bien estas tecnologías de la comunicación permiten la producción de nuevos lenguajes comunicativos y permiten la producción de nuevos lenguajes afectivos, también son un espacio de exposición para los pibes, no solamente al grooming, como peligro más específico, si se quiere, en relación a las redes sociales, sino también a las violencias machistas y a las desigualdades de género que también están imbricadas en las relaciones entre pares, ¿no? Y en ese sentido, la vulneración del derecho al respeto y a la integridad aparecen, bueno, con formas específicas en las redes sociales, ¿no? En el punto en el que pibes
los pibes en las redes sociales están a expensas de situaciones de violencia, formas de ghosting, aislamiento, distintas maneras de maltrato, y a su vez las relaciones, ¿no? Sexoafectivas desplegadas mediante sexting, aplicaciones como el Tinder, y el envío de fotografías o de videos, ¿no? Son tanto una forma de conexión afectiva y de despliegue, en tal caso, de esta idea de, bueno, de la gestión, de la autonomía, de la gestión, de la identidad y del respeto, como a la vez son formas de exposición, en tanto las redes no son un espacio neutro en términos de las desigualdades de género, y obviamente no son un espacio libre de machismo, ¿no? Y en un mundo donde tal vez adolescentes LGTBQ son especialmente vulnerables, tanto en relación al aislamiento y la fragilidad que conlleva ese aislamiento, como en función de la exposición a situaciones de violencia y transodio que son mucho más comunes en los espacios virtuales. Otra línea para pensar estas cuestiones, y ya voy medio terminando, la participación en este contexto es un derecho que pareciera especialmente complicado, y a la vez grupos, digamos, los centros de estudiantes y las agrupaciones estudiantiles, las agrupaciones políticas y otras agrupaciones culturales, son espacios que están en este contexto potenciando la participación, son espacios que están tratando de garantizar actividades más o menos regulares, tanto de socialización como de articulación política de las preocupaciones que los pibes están teniendo en relación a la continuidad educativa, por ejemplo. Son actores centrales para colocar una voz en relación a la gestión educativa no solo de la pandemia, sino específicamente de la política de continuidad educativa durante este contexto. Pero también sabemos que centros de estudiantes, organizaciones políticas estudiantiles y organizaciones culturales estudiantiles no son, no tienen una extensión universal en todas las escuelas. Todo lo contrario, pareciera que, bueno, se limitan a solamente aquellas escuelas con mayor capacidad organizativa y tienen menos expresión muchas veces en el ámbito del área metropolitana, ¿no? Y acá, en relación a la idea de proyecto de vida, ¿no? Con una dimensión central de los derechos de niños, niñas y adolescentes, es la relación entre el proyecto de vida y el trayecto escolar, no solo por las herramientas que pueda brindar o no un trayecto educativo como el de la escuela media, sino en particular porque puntúa el tiempo, ¿no? El trayecto escolar, digamos, la culminación de la escuela media es un momento de clivaje, un momento de terminación, un momento de terminación, no de determinación. Un momento en el que se combina con la mayoría de edad y que implica para los pibis, bueno, un cierre de un proceso y la apertura de otro, ¿no? Y en este sentido, bueno, este contexto es un contexto en el que todos los proyectos, sobre todo para terminar la escuela media, está profundamente marcado por la incertidumbre
y la posibilidad de postergación incluso indefinida de proyectos vitales, que está colocado por la pandemia y por la capacidad o por la incapacidad de las instituciones educativas de gestionar la complejidad que la pandemia implica al tiempo presente, ¿no? Y en ese punto solo señalar que el proyecto de vida y la vinculación de ese proyecto de vida con la temporalidad escolar no implica meramente tiempo, ¿no? En ese punto, para pibes y pibas no es meramente un año perdido o un año no perdido, ¿no? Es, digamos, en muchos casos, no solamente los costos emocionales de la incertidumbre y de la posibilidad de la postergación indefinida de esos proyectos, sino también la interrupción de esas trayectorias, ¿no? Sabemos que para muchos pibes este tránsito implica la posibilidad de el no regreso a la escuela y la discontinuidad de las trayectorias educativas que eventualmente iban a conseguir a, a seguir en la universidad, ¿no? Y en particular, sabemos que eso puede implicar el desgranamiento, sobre todo de los varones que están en los grandes desventajas. Y en ese punto la capacidad de acompañamiento de los adultos en tanto de la familia como del ámbito escolar es central para pensar en la consecución del derecho a la educación y la vinculación que eso tiene con el derecho a la identidad en este contexto. Yo, bueno, básicamente quería colocar esos temas, ¿no? Autonomía, identidad, intimidad, cuerpo, educación, como ejes del debate. Y luego quería también compartir al final, en tal caso, un conjunto de recursos para situaciones eventuales de necesidad, pero ahora, digamos, la idea es, creo, conversar sobre esto. Gracias, Vale. Muy, muy bueno tu intervención, muy buena tu intervención. La idea es abrir el conversatorio, a debatir, no solamente a preguntar, sino a hablar en función del tema, de los disparadores que lanzó Vale. Así que quien quiera, quien se anime, si no, también pueden hacerlo por el chat, y yo los puedo leer. También en el otro canal, en YouTube, quien quiera también intervenir, pueden intervenir por ahí. Yo traslado la duda, consulta, pregunta o intervención acá, no hay problema también. ¿Alguien? La idea es que sea un conversatorio. Bueno, puedo hablar yo, ¿no? El recurso el recurso del moderador interviniendo siempre sirve para... Claro. A mí me interesó, bueno, por propios intereses, además de que me hizo pensar la intervención, la cuestión de las resistencias, ¿no? Que hablabas, ¿no? Y esas resistencias ligadas a narrativas machistas y cómo funciona en la generalidad, pero cómo funciona eh, en estos contextos, en este marco, de una forma que se tensiona absolutamente más todavía, ¿no? Y en términos de conflictos, en términos de problemas, pero también pensaba
pensaba esas resistencias en términos más que, digo, esas resistencias que hay más en términos que negativos, en términos positivos, ¿no? ¿Cuáles son, digo, estas vías de escape que vos mencionabas, ¿no? Irse a la casa ¿no? Me parece interesante también pensar en esos términos, las resistencias a esas narrativas machistas o a las narrativas en general también, a esos discursos que dominan, ¿no? En términos de resistencias positivas, ¿no? Y cómo, bueno, si bien hay una maximización de esos discursos o de esas situaciones o de esas experiencias, también, bueno, podemos pensar que hay resistencias positivas y hay formas de vías de escape a eso que sucede, ¿no? A esas formas de dominación y a esas formas de imposición que van contra los derechos, ¿no? Fundamentalmente. Me parece bien interesante pensar, ¿no? Y pensar situaciones y pensar qué sucede en esas vías de escape en términos positivos, ¿no? Me pareció bien interesante, me disparó pensar eso, ¿no? No es una pregunta, por supuesto, sino es una intervención. ¿Alguien que se anime? Martina, adelante. ¿Cómo va? Bienvenida. Bueno, primero gracias, pues, estuviste muy clara y estuvo muy buena eso, muy clara. La verdad que a mí también me dispararon un montón de cuestionamientos. No es una pregunta, más bien, es como la tiro a modo de reflexión, porque tampoco tengo la respuesta. Vos habías dicho que la autonomía pasaba también por negociar, digamos, esas libertades. Y yo estoy muy cerca yo hago teatro y estoy muy cerca del estudio con las crianzas sobre todo. Y me preguntaba que siento que hay como un adultocentrismo en ese negocio, y sobre todo en las crianzas. No sé qué tan negociado está, sino más bien impuesto. Se me pasó esa palabra por la cabeza. Como una suerte de subestimación al niño, digamos, de lo que puede o no decidir. Digo, más allá de las cosas lógicas como no metas un dedo en el enchufe, pero sino como decisiones más de la persona. Y pensaba eso, ¿no? Como, no sé, qué tipo de herramientas podemos brindar, digamos, para que de a poquito, yo lo veo igual, pero que de a poquito sea todo menos impuesto, digamos, y que haya más, que no sea tan negocio para el adulto, sino más bien para el niño que está con ese pedido. Eso, se me piantó por la cabeza. Yo pensaba, cuando hablaban de esto del equilibrio, hola Valeria, hola a todos, que es muy difícil encontrar el equilibrio entre que el niño haga lo que tiene que hacer y no haga lo que quiere, porque yo lo vivo, tengo una nieta pequeña en casa y no es una adolescente de secundaria, pero igualmente es como que pareciera como que a esta edad son adolescentes casi, con las reacciones que tienen dentro de la casa. Y es muy difícil encontrar el equilibrio entre que hagan lo que tienen que hacer para la escuela, por ejemplo, o asistan a la clase de Zoom o a lo que sea, porque no quieren hacerlo. Y en realidad la mayoría de las veces no lo hacen. O sea, no hay casi una negociación. Sí, hay que negociar mucho en realidad, hay que negociar mucho como para que haga algo. Es muy difícil la situación de la escuela en la casa, en lo que veo yo, ¿no? Personalmente. No sé en otros casos cómo será. Y es difícil negociar esas libertades porque ella siempre quiere
reafirmar su postura, digamos, que es más bien adolescente también casi, ¿no? Pero bueno, está en primer grado, pero bueno, hace todas estas cuestiones. Bueno, nada, no es un comentario, no es una pregunta, pero también a ver, no sé de qué manera se puede llegar a un equilibrio, ¿no? En estas cuestiones. Están buenas, están interesantes las tres intervenciones. Yo obviamente tampoco, bueno, lo que puedo ofrecer es una posición teórica y una posición política, digamos, y después es como un espectro de posibilidades. La primera cuestión es señalar que en una negociación siempre hay alguien que puede perder. O sea, que se negocie no quiere decir que se llegue a un ambos ganan, todo lo contrario. Y precisamente cuando planteamos la idea de relaciones de género y relaciones intergeneracionales, lo que estamos señalando es que la edad y el género son dos marcadores de poder, son dos dimensiones en las que se distribuye el poder. En ese sentido, lo interesante de ver cuánto es todo negociado con las pibes, por ejemplo, ahora con la idea de, cuánto hay que negociar con las pibes para que hagan la tarea, para que se conecten al Zoom, ¿no? Lo interesante de esto es ver que la negociación tiene que darse, esto es, que los pibes tengan o no tengan herramientas, o les concedamos o no legitimidad a sus intereses y necesidades, lo que están haciendo es expresarlas. Y están desplegando lo que pueden para mostrar, ampliar su capacidad de acción o restringir la capacidad de acción del otro sobre ellos, ¿no? Y las tecnologías en este punto son unas herramientas muy útiles para ese despliegue. Les son muy amigables a modificar la balanza, ¿no? Cuando uno está en la escuela, que el pibe en la escuela puede prestar atención o no. Eventualmente esa es su capacidad mayor de restarse al aula o no. Bueno, yo no investigo sobre aulas, pero en la casa aparecen otras dimensiones de las negociaciones en las que no necesariamente todos los intereses van a poder encontrar igualdad de expresión o una expresión equivalente, ¿no? Eso por un lado. Me parece que existe la posibilidad que miremos con la posibilidad de que alguien pierda y con la posibilidad de que de la negociación no salga lo que se nos ocurre como más racional desde el punto de vista adulto, como señalaba Martina primero, ¿no? Sino que emerja lo que se pueda lograr en ese contexto dependiendo de las herramientas que despliega cada uno. Ahí en el chat Alejandra Mercury dice: en estos momentos lo primordial es el mantener el contacto permanente y el diálogo. No sé si Alejandra querés intervenir y decir algo más al respecto. No, en el hecho de que yo trabajo con adolescentes, ¿sí? Como directivo en una escuela, y lo primordial es eso, estar permanentemente dispuesta a charlar con ellos. Quizás esté negociado de lo que estamos hablando, pero que ellos sientan la libertad de hablar, de expresarse, de poder, porque están sin darnos cuenta, muchas veces pretendemos que ellos tengan vivencias de las que esto para ellos también es nuevo y están sufriendo, ¿sí? Se ha planteado varias realidades en mi escuela de las que han hablado.
pero yo por eso, yo lo que abogo siempre es el estar en contacto, ¿sí? El que ellos puedan encontrar en el otro comunicación y poder expresar sus necesidades. Tengo hijos adolescentes en el que, bueno, el negociado es permanente, ¿sí? Pero yo lo tomo como un negociado de diálogo, charlarlo, no haber, quizás no sé cómo expresarlo, pero bueno, era eso, quería aportar nada más que eso. La apertura del adulto, nuestro rol, cambiar como adulto, es más, ser más abiertos y entenderlos, ¿sí? Porque muchas veces uno pretende de que un adolescente, un joven, un niño, bueno, no va a sufrir o no está en estos momentos, y creo que son los que más están sufriendo. Y a veces perdemos ese panorama, nada más. Bueno, yo me atrevo a hacer un comentario de intervención también. ¿Cómo andan? Estaba un poco también expectante viendo cómo se desenvolvía un poco la conversación, porque quería saber también de qué trataba. Soy medio nueva, me sumé ahora al encuentro. Quería hacer un comentario también parecido a lo que comentaba Alejandra, desde el lado más de la docencia. Yo laburo de docente también en escuelas secundarias, y pensaba también, ¿no? Esto que comentaba Patricia sobre las actividades, cómo hacer que los chicos, las chicas, los pibes puedan hacer las actividades. Pero me preguntaba también, y algo que me atravesó, bueno, desde que inició esto a principio de año, encima con un año recién arrancado, con grupos nuevos, sobre la pérdida del sentido, que ya veníamos discutiéndolos en la educación tradicional, la cuestión del para qué de eso, que también está muy presente en los jóvenes y adolescentes, con el tema también del abandono escolar. Yo en mi escuela veo mucho eso, y bueno, este año justo lo había querido encarar desde ese lado, de qué pensaban ellos y ellas sobre el para qué, porque la obligatoriedad y el tema del saber que tienen que ir a la escuela está, pero después veía mucho, a partir del cuarto año de secundaria de provincia, una caída total, y bueno, también repitencia, digo, varios ausentismos y ese tipo de problemáticas de las escuelas general, en secundaria también más particular, pero sumado esto de la cuarentena, el aislamiento, la pérdida del encuentro en la escuela, para mí, desde el lado docente, pero atendiendo totalmente la visión de los adolescentes, comparto la total pérdida de sentido. Yo si fuera ellos tampoco haría las actividades, digo, a eso es lo que voy. Y, o sea, por un lado eso, y por otro lado, la quizás difícil propuesta que terminamos haciendo los y las docentes en general, obvio que hablar particularidades y mejores proyectos o mejores instituciones que pudieron salir a sobrellevar esta situación, pero en general hay mucho también de nuestro lado de sumar a esa pérdida de sentido, de hacer cosas que pedir actividades, una exigencia tremenda. Comparto totalmente lo que dice Alejandra de la escucha, de la cercanía, y bueno, es un poco lo que he intentado, pero también en eso, viste, es totalmente complicado, o sea, no tengo ninguna respuesta, pero también pasa un poco eso, que si te quedás en la conexión, en la charla, en el cómo estás, que no sé qué, los alumnos mismos te terminan diciendo, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué hago? ¿Qué actividad me vas a dar? O sea, saliendo de eso volvemos a lo mismo. Pero bueno, también quiero decir eso, que hemos colaborado mucho creo que los y las docentes, no por nuestra culpa, también es un sistema, una institución, unas exigencias que tenemos nosotros también, de presentar planillas y cosas raras que nos hacen hacer, pero que hay una total pérdida de sentido y muy difícil de remar en dulce de leche en esta situación. Nada muy esperanzador, digo, no tiré ninguna buena, pero bueno. No, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque en realidad nosotros en estos momentos lo que tenemos que transmitirles son herramientas para un futuro, una proyección, no contenidos académicos que no tienen en realidad nada de visión. De pronto trasladamos una
realidad escolar virtual a la que no estábamos preparados, ni nosotros ni los chicos. Aunque los chicos utilicen como herramienta de comunicación las redes, no tienen conocimiento en sí como herramienta de estudio. De golpe te obligamos a improvisar cosas que tampoco nosotros sabíamos manejarlo. Entonces, por eso lo que abogo es la comunicación, el poder tener el contacto, los adultos como equipo, saber a quiénes, cómo podemos llegar, al que no tiene conectividad, cómo poder llegar, a la propia, nosotros mismos como adultos, prepararnos y estar teniendo una visión hacia, bueno, hacia el futuro, porque es real. El sistema educativo, como está plasmado ahora, nadie tendría, por eso digo, tengo hijo adolescente que hace cuando puede y cuando quiere, ni siquiera negociando logramos éxito, y el de 10, que es, digamos, entre comillas, el que acata más el mandato del adulto, hace protestando, porque te dice, ¿y para qué me sirve esto? Y en realidad tengo que decirle, tiene razón, estamos enseñando cosas que no van a servirle para un futuro porque no les enseñamos las herramientas. Seguimos cometiendo el error de ser académicos. Tenemos que enseñarles a que ellos tengan una proyección de vida a futuro. Pero bueno, nosotros también tenemos viejas, no me sale la palabra, enseñanzas que repetimos, ¿sí? No estamos preparados. Tenemos que hacer todo un cambio posicional como docentes, como adultos, con una apertura que lleva muchos años. Recién ahora puedo tener diferentes visiones. Quizás 10 años atrás esto quizás no lo decía, ¿sí? Pero bueno, no sé quién otro opina, yo no voy. Sí, nosotros, yo quiero hablar en este caso de la Feria de Ciencias Humanas y Sociales. También vemos ese punto de vista desde los profesores que están como desbordados, como decía Belén, con todas las actividades que por ahí le exige la escuela, o que a su vez a los directivos les exigen inspección, y no logran hacer contacto con muchos alumnos que no los encuentran, los tienen que buscar y no se pueden comunicar. O sea, tienen una actividad extra de la cual están pendientes casi las 24 horas los profesores, porque muchas veces los alumnos le mandan respuestas a cualquier hora, o las familias. Creo que eso se replica en todas las escuelas, del partido de San Martín y de otros partidos también seguramente. Y es una situación complicada, es complejo la situación que se está viviendo con respecto de tener la escuela en la casa o no, cuando no hay conectividad. Como dice Alejandra, también lo importante es mantener la comunicación con los alumnos, pero a veces ni siquiera se pueden comunicar, no se contactan con ellos. Así que eso es difícil y genera, como decía Valeria, todas estas situaciones que pueden, desde la casa, que puede haber violencia, que puede haber faltas de respeto a la persona, y es una situación complicada desde ese lugar. Ahí en el chat, Elian dice, coincido con Belén y Alejandra, yo soy alumno y nos pasa a mí y a mi curso esto de que nos enganchamos mucho más con las materias que buscan lo humano antes que lo académico, más en esta situación. Dice, perdón que no lo diga, no tengo buen wifi, no sé si Elian querés agregar algo más, si podés, sería más que bienvenido. Bueno. ¿Vale? Digo, lo que han colocado tanto, bueno, Belén, Alejandra, Patricia, Elian, es una discusión que obviamente es una preocupación, más que una discusión, ¿no? Es una preocupación que nos trasciende y excede incluso lo que tenía la expectativa de colocar, y hasta acaso me atraviesa incluso como, más que como investigadora o
o no en primer lugar como investigadora, sino en primer lugar como también madre de 2 sujetas de derecho a la educación que están lidiando de la manera que pueden con una escuela que, bueno, que sostiene, no sostiene, da sentido, se construye en un lugar de significatividad intelectual, académica, social, emocional para los pibes o no. Y en verdad es muy complicado. Lo cierto es que en este contexto a mí me parece que de lo que yo estoy viendo con pibes y pibas, lo que surge es una lectura explícita o implícita por parte de las chicas respecto a qué escuela o qué profesores o maestros se juegan para sostenerlos y quiénes no, ¿no? Y eso yo creo que aparece como muy claro, las chicas lo vivencian y lo expresan de muchas maneras, ¿no? Porque obviamente, digamos, qué sé yo, tenés un profesor, una profesora que en todo lo que va del año escolar se conectó una vez por mes y te mandó después tarea, digamos, tarea sobre la cual no tuviste devolución, no hizo clase online, ni te ofreció contenidos que te permitan entender lo que te estaban haciendo, o sea, no dio soportes. Bueno, no, por más que sea, qué sé yo, la matemática más básica que implica conocimientos necesarios para manejarte en la vida, o sea, que te va, en todos los casos te va a servir, carece de sentido. Y yo estoy viendo muchísimo que los pibes que no encuentran un sostén, por ejemplo, en los centros de estudiantes o en las agrupaciones estudiantiles, tienen muchas más dificultades para sostener actividades escolares. Hicimos, más vale desde el punto de vista del activismo, un par de trabajos con la coordinadora de estudiantes de base en la ciudad de Buenos Aires. Y en el primero, lo que surgía de las 700 y pico de respuestas del cuestionario online era que a más de la mitad de los pibes no los había contactado la escuela a mitad de abril, o sea, un mes después de suspendida la clase. Habían tenido como alguna conexión de profesores, así, pero no un marco que les permite, digo, cómo reponer la escuela en este contexto, ¿no? Con qué acciones se repone la escuela para que no sea un profesor suelto, ¿no? ¿Cómo se construye escuela? Bueno, se ve que no sé, ha sido como algo que recién ahora, algunas como que están empezando a resolver de otra manera, pero digo, de 700, casi 800 respuestas, y unas 500 eran que la escuela no se había comunicado en ningún momento. Y ahora hicimos otro cuestionario, porque, bueno, revisando el tema, sobre todo el tema de la comida, pero incluimos algunas preguntas en relación a la conectividad, y uno de los centros de estudiantes hizo un cuestionario por sus propios medios, un centro de estudiantes de un normal, muy populoso, y el 93% de los pibes dijeron que el DOE no los había contactado en todo lo que va de la pandemia. Entonces, eso implica un abandono activo, ¿no? Que hace que haya una pérdida de sentido. Los pibes están teniendo dificultades para sostener esto porque se sostiene en el marco de un nivel de incertidumbre muy grande. Entonces, el para qué es una pregunta, ¿no? El para qué que se negocia también
bueno, esto, pero son vacaciones, no, esto va a ser un año que cuenta o lo voy a repetir, ¿no? ¿Va a ser algo evaluado o no? ¿Esto cuenta como aprendizaje o no? Bueno, toda esa incertidumbre contribuye a la falta de sentido. Y si encima no hay un acompañamiento que construya ese sostén, que construya esa estructura que está faltando porque no está el edificio, porque no está el horario, porque no está, qué sé yo, alguien que se te para adelante para, digamos, y se hace, digamos, como más difícil todavía, digo, porque ya estaba puesta en cuestión el lugar de la escuela, digamos, el sentido de la educación institucionalizada en el contexto socioeconómico e histórico en el que vivimos, y esto la hace bien áspera. ¿Alguna otra intervención? Quien quiera. Quien quiera darle sentido a la escuela, a la educación, a pesar de todo. Pregunta Alejandra si la encuesta fue en el distrito. Dijo Fue en toda la ciudad de Buenos Aires. la ciudad de Buenos Aires. ¿Alguien? ¿Están todos de acuerdo? Creo que A ver. Patricia está hablando, pero tiene el micrófono apagado. No, ahí está, Ahí está. no me di cuenta. Si lo puse y lo apagué de vuelta. Creía que iba a hablar alguien más. Que a mí me parece que el lugar de la escuela en algunos casos se vuelve a resignificar, pero de otra manera. La escuela es como indispensable en la vida de los jóvenes y de los niños por un montón de cuestiones. Sobre todo por la cuestión de la comunicación de los jóvenes con los profesores y con los adultos con los que ponele que se llevan bien o profesores que son más copados, o como sea, pero pueden llegar a confiar y pueden llegar a poder encontrar una contención en sus vidas fuera de la escuela. O sea, la escuela puede contener situaciones o descubrir situaciones, como me ha pasado en todos los años de mi actividad como docente, como directivo de escuela, que uno descubre situaciones de abuso o situaciones gracias a la educación sexual integral, o situaciones de violencia, que en este momento no se están pudiendo contactar. O sea, desde ese lugar, no solamente desde el lugar de aprendizaje que ocupa la escuela, sino también desde ese otro lugar, ¿no? Que me parece que es fundamental en estos momentos y en todos los momentos, ¿no? Pero en estos momentos eso no está. No sé, me parece que el lugar se vuelve a resignificar de la escuela, me parece que los docentes son importantes. Si bien hay docentes que, bueno, no se han comunicado y obviamente que no están nada bien, o que no se ocupan aunque hay algunos que se ocupan por extremo y no consiguen comunicarse con sus alumnos y otros no se ocupan, bueno, hay de todo, porque hay todas las realidades, cada persona, cada escuela es diferente. Pero me parece que ese lugar es importante. No me parece que la escuela tuviera que desaparecer. Me parece que la escuela es un pilar de la sociedad, de todos, para todos, que es fundamental. Gracias, Patricia. ¿Quién más quiere hablar, intervenir? Vos, Valeria, estás compartiendo un archivo. Sí, quería compartir un archivo de recursos, me hizo acordar la intervención de Patricia. ¿Querés ponerlo, compartir acá pantalla? ¿Puedo? No sé. Sí, sí, adelante, adelante. A ver, para. ¿Podés? Ya, para. A ver.
No la tengo habilitada la función de compartir pantalla. A ver, si yo sé. Hola, perdón, creo que el anfitrión, que en este caso es Silvia Greenberg, tiene que habilitar eso. Creo que la había habilitado a Valeria, por eso. Ahora sí, ¿Estás? ahora estoy. Ahí está. Ahí Sí, va. ahí está. Son algunos recursos, los pasé también por el chat, pero bueno, son recursos que me parece que son centrales en este momento. Casa Fusa, bueno, es un espacio de salud integral para adolescentes que trabaja con distintas organizaciones de la sociedad civil. Se puede escribir a ese turno de WhatsApp. Está la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Ahí está el, el sitio web. Para las situaciones de violencias, tanto el 144 como el 102, específicamente para las personas menores de edad, debieran estar funcionando, y la línea 141 para las personas con alguna situación de consumos problemáticos. A su vez, el Programa Nacional de Salud Integral en Adolescencia tiene una serie de materiales. Ahí está también el link. Materiales para abordar distintos tipos de cuestiones. Y luego tres aplicaciones que puede estar bueno para trabajar, que son una aplicación de salud sexual integral, que es a través de juegos, se llama Creci, es la aplicación, y también un programa de juegos sobre violencia en el noviazgo, que se llama Amor sin Parches, y la aplicación House Party, que es tanto una reunión, digamos, es una aplicación para actividades sociales, que tiene juegos disponibles. Yo se los mandé por el chat para que lo puedan acceder y circular directamente, porque me parece que son cuestiones, como señalaba Patricia, ¿no? Como muy relevantes. Eso. Dejo de compartir pantalla. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien quiere hablar? Aprovechando a Valeria. Ahí te están agradeciendo el archivo. Ningún estudiante que se anime, que era conversatorio entre estudiantes más que entre adultos. Y bueno, escogen canales paralelos. Sí, me imagino. Sí, pero bueno, hay que ofrecer los espacios igualmente, ¿no? Total. Hay que seguir intentando. No sé, si no hay intervenciones, cerraríamos acá. Doy un último intento para si alguien quiere decir. No, la verdad. ¿Hay alguna idea central para debatir? Dice Francisco, y es sobre la intervención que hizo Valeria. No sé si llegaste a escuchar algo. Justo, Francisco, gracias. Si querés contarnos un poco tu situación y en relación a cómo estás viviendo la situación de pandemia, de aislamiento, en relación a tus derechos, bueno, bienvenido sea también. Ahora entendí un poco mejor la dinámica. No, yo llegué tarde, vengo a hacer las compras, estoy medio hasta las bolas por ese lado. Te pido mil disculpas.
Aparte sé que la idea más o menos estaba en el flyer que habían difundido, entonces una pelotuda mi pregunta, pero bueno. No, a ver, en cuanto a lo que es acá, bueno, yo soy acá de San Martín, estoy en el 7º año de la escuela técnica, voy acá a La Salle, del barrio de Billinghurst. En cuanto a lo que son mis derechos, a ver, yo no sé si me corresponde tanto hablar en ese sentido, digamos, al ir a una escuela privada es como que hay algunas cuestiones que yo por ahí las tengo garantizadas, por una mera cuestión, lamentablemente, por supuesto, de clase, si se quiere, digamos. Yo sé que hay cuestiones, digamos, hay recursos que, a ver, deberían ser derechos garantizados con los que yo cuento, que tal vez hay compañeros que están en situaciones más complicadas que no. Por lo tanto, por la cuestión de derechos vulnerados, yo la verdad que no, en ese sentido, no sabría qué tanto podría aportar. Lo que sí, bueno, a ver, creo que la pandemia demuestra que el sistema educativo viene con fallas de hace rato, las fallas que tiene no son fallas que surgieron ahora, la pandemia lo que está haciendo es profundizar en la herida, es decir, está clavando más fuerte la daga, demostrando que el sistema así como está no puede seguir. Me parece que es necesario empezar a dar vuelta a la página, a dar un cambio, un batacazo, porque, a ver, si de esta no salimos medianamente organizados en comunidad, no se salva nadie. Creo que eso está demostrado. A ver, al vivir en una sociedad, tenemos que salir medianamente todos articulados, en el sentido de una comunidad organizada, de alguna manera, sin darle ninguna asignación política, por más que pueda tener alguna afinidad personal con dicho concepto. Después, bueno, a ver, desde lo que es por ahí hablar un poco, sí, de mis compañeros. Bueno, yo participo de lo que es la Federación de Estudiantes Secundarios acá de San Martín, la FESAM, capaz algunos se la sintió escuchar en algún momento. Lo que estamos haciendo nosotros es tratar de, digamos, a través de, no quiero decir negociaciones porque no es así, sino sí de conversatorios y de oportunidades de articular con otros espacios, tratar de empezar a generar conciencia entre los estudiantes secundarios que representamos de la importancia de tener, digamos, exigir por los derechos. Nada se consigue de arriba, nada se consigue de ninguna otra manera que no sea luchando. Los derechos se conquistan ante todo. Entre esos derechos, bueno, está la cuestión de la conectividad, está la cuestión del alimento, está la cuestión de, digamos, un montón de cosas que no están siendo garantizadas, que ya no venían siendo garantizadas de la gestión anterior y que todavía, bueno, por esta situación no se han podido terminar de completar las garantías necesarias para facilitar estos derechos. Con, qué sé yo, con las escuelas que laburan con nosotros, por ejemplo, está el comercial de Villa Ballester. El comercial es una escuela que tiene más de 3.000 alumnos, y de repente por ahí el servicio alimentario escolar, lo que era el SAE, que había salido ya hace bastante tiempo, te dan 100 viandas por día, 100 viandas o incluso hasta a veces 100 viandas por semana. ¿Cómo carajo cubrí casi 4.000 alumnos con 50 viandas por semana? Solo Dios sabe. Entonces estamos tratando de generar la conciencia de los compañeros para decir, loco, esto no puede ser así. O sea, todos tienen derecho a poder comer, todos tienen derecho a poder medianamente tener un plato de comida por día, aunque sea. No puede ser que en la Argentina de hoy haya gente que todavía pase hambre. O sea, digamos, es una doble lucha. Primero la lucha por el derecho y la lucha por lograr generar la conciencia necesaria en el pibe para que salga a luchar y para que pueda, digamos, tener la conciencia justa y necesaria. Son cuestiones que vienen ya de antes, repito, y quiero como remarcar en este concepto, son cuestiones que vienen ya desde antes de la pandemia, no es algo que surge ahora. Hoy con la pandemia es, digamos, visibilizar aún más todavía estas diferentes desigualdades, que vienen igual también de la mano del sistema social y cultural que nos manejamos, que es el capitalismo. No se puede pretender justicia social en un sistema que no propone la igualdad, digamos. El capitalismo no está, por más que puedan haber reformismos, por más que puedan haber intentos de, digamos, de reordenamiento y redistribución de la riqueza, el capitalismo no busca la igualdad. Eso creo que no hace falta aclarar mucho más. Pero bueno,
o sea, yo creo que esta es una oportunidad para empezar a dar vuelta a la página, justamente. No sé si se acerca mucho a la dinámica central que estaba propuesta, pero bueno, es, digamos, dentro de todo lo que yo puedo manifestar en cuanto al tema. Pido disculpas si me fui si soy de irme por las ramas o algo de eso, ya les digo, recién llego y pude escuchar poco y nada. Pero bueno, eso sería. Bárbaro, Francisco, muchas gracias. Es una intervención, está más que bien. No sé, Vale, si vos querés decir algo al respecto. Si no, si alguien quiere sumar a esta intervención. Bueno, te agradecemos, Vale, Valeria, por este tiempo. Gran intervención que nos deja pensando. Y bueno, seguramente les llegará información para próximos conversatorios luego de las vacaciones. Así que los esperamos y bueno, nuevamente te agradecemos, Valeria. Muchas gracias. La verdad fue muy interesante la conversación que pudimos mantener. Buenas vacaciones. Bueno, gracias a todos por participar. Los esperamos en las próximas actividades. Bárbaro, gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Chao.